Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. 5.5. La regla de sustitución. El teorema fundamental del cálculo es importante, pero no nos dice cómo hallar la primitiva o antiderivada que se requiere para hacer una integral. En estas secciones ilustraremos algunas técnicas. Primero, regla de sustitución. La regla de sustitución es esta formulita. Antiderivada de fg por g' diferencial x es, cambiando u por g, f de u diferencial u, ya que si u es c, derivando u con respecto a x nos da g', y despejando de u tendríamos de u g' de x. Generalmente no hacemos el paso de derivar, sino que de una vez colocamos el diferencial de u. Entonces repitamos. Antiderivada de f de g de x, g' de x, diferencial x, hacemos u a g de x. Y entonces g' de x es diferencial de u. Entonces es una integral que pasó a otra. La esperanza es que en esta nueva primitiva en u o antiderivada en u sea más fácil o tengamos una tabla donde ya esté resuelta eventualmente. Ahora, también puede ser definida si la integral está entre a y b, la misma fórmula. Ya aquí, ojo, no va entre a y b, sino entre g de a y g de b. ¿Por qué? Porque a y b aquí son valores para x, pero aquí necesitamos valores para u, y con esta fórmula hacemos el traslado. Si x vale a, u vale g de a. Perdón. Si x vale b, u vale g de b. Y si x vale a, u vale g de a. Y entonces estas dos fórmulas son muy útiles y es lo que se llama regla de sustitución. Después veremos otro muy importante que se llama integración por partes. Observemos que en la regla de sustitución, donde la integral de f por g diferencial de x cambia a f de u, sustituyendo u por g de x, el diferencial de u está en el numerador. Es importante observar eso. Hacemos u un cambio apropiado, pero el diferencial de u, o al menos una constante por él, debe quedar en el denominador. Veamos un ejemplo. Aquí lo llamamos motivación. Evalúe la integral entre 15x2 sobre raíz cúbica de 6 más 5x3 diferencial x. Aquí es más bien natural escoger u como 5x3, porque entonces la derivada daría 15x2 de x que está en el numerador. Pero también es natural hacer 6 más 5x3, cuya derivada es 15x2 de x que está en el numerador. Lo que no es muy natural es, aunque podría que funcionase, es hacer u raíz cúbica de 6 más 5x3. Con la experiencia se aprende que si 5x3 resuelve el problema haciendo u 5x3, es mejor haber hecho de una vez u6 más 5x3, lo que ahorra algunos pasitos. Eso es lo que haremos en este ejemplo. Entonces,
Para hacer esta integral por sustitución, llamaremos a 6 menos x3, lo llamamos u, y hay que hallar la derivada, o al menos el diferencial de u. Si primero podemos hallar derivada de u con respecto a x, que es 15x2, y luego pasar a multiplicar el diferencial x. Aunque usualmente de esta fórmula llegamos de una vez a esta sin pasar por la intermedia. Decimos si u es 6 más 5x3, el diferencial de u es 0 más 15x2 y estamos acá. Lo que sigue es sustituir las expresiones en la original sin mezclar x y u's. Esta antiderivada solo puede tener x, pero si aquí hubiera una u, la antiderivada solo podría tener funciones de u. Empecemos con lo que sustituimos. Dijimos que 6 menos 5x3 es u. Este 6 menos 5x3 lo cambiamos por u. Entonces ya tenemos raíz cúbica de u. Tenemos este pedazo. Ahora fijamos qué nos quedó faltando, no pedacitos, generalmente bloques. Como ya cambiamos el denominador por raíz cúbica de u, nos queda faltando 15x2 de x. No 15 por x2 por dx, no. Nos queda faltando 15x2 de x. Veamos si lo podemos encontrar, sea de u, sea del diferencial o de una combinación de los dos. Pero vemos que aquí al final 15x2 de x es precisamente diferencial de u. Entonces cambiamos 15 diferencial de x por de u y ya nos quedó una integral mucho más sencilla. Observe que en esta integral no mezclamos x y u's, o vamos con u's o con x. Ahora, raíz cúbica de u es u a la menos un tercio. Y la integral de u a la menos un tercio se suma menos un tercio, se le suma 1, da 2 tercios y vuelve y se divide por 2 tercios. Pero dividir por 2 tercios es multiplicar por 3 medios. Ahí usé la fórmula de que la integral de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1. No olvidar la constante. Como es una integral indefinida, la respuesta no se espera que sea un número, sino una expresión en x. Debemos cambiar todo para x. Entonces el u 2 tercios, cambiamos el u de nuevo, que el u es 6 más 5x a la 3. Entonces nos queda 3 medios, cambiamos acá el u que es 6 más 5x a la 3 para obtener la respuesta, que la podríamos llamar f mayúscula de x más c, ya que en lo que es usual en el trabajo, la primitiva, la antiderivada, lo que vamos a integrar se llama f minúscula y el resultado f mayúscula. Y el resultado es cierto si derivando f mayúscula da el integrando. Es decir, debería probarse que derivando 3 medios, que multiplica a 6 más 5x al cubo a la 2 tercios, nos da 15x2 sobre raíz cúbica de 6 más 5x3. Y eso es cierto. Ejemplo, en cada ítem evalúe la integral. Empezaremos con el numeral a, que es x2 e a la x3 de x. Observe el exponente x3. Si llamamos u a x3, la derivada es x2 de x, que está en el numerador. Ese debe ser el método y lo emplearemos. A. Sea entonces u x3. Diferencial de u es 3x2 diferencial x. Quien no quiera hacerlo así,
primero busca derivada de u con respecto a x y luego pasa a multiplicar el diferencial de x. Ahora, entonces, la integral a es x2 por e a la x3 de x, pero observe que este e a la x3 ya lo cambiamos en términos de u, ese es e a la u. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando x2 y de x para convertirlos en u, no por separado. Hay que agregar el bloquecito x2 de x, convertirlo en u. ¿De dónde? De la expresión de u o de la derivada. Pero observe que aquí en la derivada aparece x2 de x como de u sobre 3. Entonces la reemplazamos. x2 de x se deja reemplazar por du sobre 3, es decir, por 1/3 de u. Entonces quedó inmediata la integral de 1/3. Una función tan enredada. Las funciones para nosotros son coseno de z, coseno de t, seno de u. Entonces conviene llamar raíz de x igual a u para hablar en vez de coseno de u y no en vez de coseno de raíz de u. Haremos eso en el numeral b, sea u raíz de x. Se puede elevar al cuadrado y derivar, o decir que x raíz de x es x elevado a un medio para luego derivar. Finalmente entonces nos queda diferencial de u es 1 sobre raíz de 2x de x. Repito, porque raíz de 2 es x elevado a un medio. Ahora sustituimos entonces la integral que tenemos. Primero lo que cambiamos que fue el u, queda coseno de u. Y miramos que nos quedó faltando. Nos quedó faltando de x y raíz de x sobre raíz de x. Hay que agregar a coger los puntos de x sobre raíz de x, de u o de su derivada. Pero observe que aquí en la derivada de x sobre raíz de x se puede despejar, es 2 diferencial u. Entonces reemplazamos de x sobre raíz de x por 2 diferencial u, quedando una integral muy sencilla. Esta integral es 2 veces la integral de coseno es el seno, no olvidar la constante. Y recordemos que como la integral es indefinida, las variables debe ser la del integrando, x. Es decir, esta u la tiramos de nuevo para x, sabiendo que u era raíz de x, sin olvidar la constante. Recordemos que para verificar deberíamos derivar 2 seno raíz de x para ver si nos da coseno de raíz de x sobre raíz de x, lo cual debe ser cierto.